Tú en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO. Este espacio disponible para ustedes para atender esas situaciones donde seguramente van a requerir la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que participe activamente con nosotros enviándonos un mensaje de WhatsApp al 310-245-8548. También se puede comunicar con nosotros directamente a través del 648-4820 y hacer su consulta y de esta manera pues orientarle frente a esa situación. Hoy vamos a estar hablando de pensiones y seguridad social. Aliste sus inquietudes porque hoy tenemos una hora llena de cargada de mucha asesoría. Abogada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Ya terminando semana, una semana que ha sido muy provechosa, que esperamos que a ustedes les haya servido mucho. Hoy, como decía John, tenemos al abogado especialista en pensiones, entonces preparen sus casos y aquí estaremos dispuestos a colaborarles, a darles esos primeros auxilios jurídicos que ustedes necesitan. Así es, y se llama Samuel Villamizar, quien está con nosotros a propósito y quien será el encargado de contestarles durante la siguiente hora. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes, doctora Marlene. Acá, pues, contento de estar en el programa nuevamente y poder colaborarles en lo que más pueda desde el punto de vista jurídico. Abogado, vamos a tomar un minuto para explicarle un poco a la gente la situación que está pasando con la alcaldía de Bucaramanga. Rápidamente, dentro del tema jurídico, ¿por qué este fallo de primero destituía a Germán Torres y luego reintegraba otra vez al alcalde y horas después nuevamente estaba el alcalde Rodolfo Hernández por fuera y nuevamente Germán Torres? Esto ¿cómo se lo explicamos a la gente para que lo entienda? Pues se está especulando mucho. Bueno, lo que sucedió fue que el señor Rodolfo Hernández, en su calidad de investigado dentro del proceso disciplinario, acude a la acción de tutela para efectos de declarar la nulidad de algunos actos administrativos que había proferido la Procuraduría General de la Nación. En esta instancia, el juez de primera instancia, valga la redundancia, ordena tutelar los derechos y dejar sin efecto las resoluciones o actos administrativos proferidos por la Procuraduría. En ese caso, se hace énfasis en la orden que se da de manera inmediata. El alcalde acude a notificarse y a tomar posesión nuevamente de su cargo. Sin embargo, encuentra el juez de primera instancia que no fue vinculado a alguna de las partes, en este caso la alcaldía del municipio de Bucaramanga, en representación de Germán Torres, corrige su yerro y ordena pues notificar y concederle un tiempo perentorio para efectos de entrar a contestar y hacer valer sus argumentos dentro de la acción de tutela. Hasta tanto, obviamente, no conteste la alcaldía de Bucaramanga, en representación de Germán Torres, el municipio, y entregue sus descargos, pues se profiere una nueva decisión, pero a mi juicio la nueva decisión no va a cambiar. Es un tema más de trámite, es un tema más, no es de fondo, es que faltó notificar a alguien, respetarle el debido proceso, y una vez tenga esa notificación y le conceda el derecho de contradicción, la decisión va a seguir siendo la misma. Es decir, próximamente nuevamente estará Rodolfo Hernández. Según lo que usted nos está cometiendo, la otra semana podría estar nuevamente en la alcaldía de Bucaramanga. Sí, muy probablemente el juez de primera instancia, el juez quinto laboral del circuito, ordenará nuevamente reiterar su fallo y ya subsanado pues el yerro que cometió frente a la no notificación del municipio de Bucaramanga. Muy bien, este breve contexto, pues respondiendo a sus inquietudes que nos estaban enviando a través de WhatsApp. Hoy, como les mencionamos, vamos a hablar de temas de pensiones y hemos preparado esta nota contexto para ustedes. Uno de los temas más controversiales a nivel país, sin duda, es el pensional. Por eso a diario a nuestro programa Actúa en Derecho llegan casos e inquietudes relacionados a este tema, tal como quiénes hacen parte del régimen público o privado, cuál es la edad para acceder a la pensión, qué pasa con el dinero del afiliado si fallece antes de acceder a la pensión. De esta y otras más daremos respuesta a continuación.
Pues bien, iniciaremos con el caso de la señora Estela Arturo, quien nos envía su mensaje desde Villa de Leyva, Boyacá. Buenas tardes. En el año 1959 me casé por lo católico y me separé a los 10 años después. El matrimonio nunca se registró en notaría ni hubo separación de bienes. Mi ex esposo murió hace un año y su última compañera reclamó la pensión de Colpensiones. Quisiera saber si tengo derecho a ella o a una parte de ella y qué pasos debo seguir para reclamarla. Yo no tengo ningún ingreso, mis hijos me sostienen, agradezco su asesoría. Bueno, ¿qué le decimos a nuestra televidente? El trámite del registro del matrimonio es un trámite que se puede surtir en cualquier momento. Si ella va a presentar la reclamación, en este momento puede registrar el matrimonio. Lo importante acá es que no haya habido liquidación de la sociedad y que no haya habido divorcio como tal, porque si esto no es así, ella tendría una opción, tendría un derecho a compartir la pensión, porque esto ya lo ha reiterado la jurisprudencia, ¿o me equivoco, abogado? Así es, doctora. Debe proceder a registrar la partida de matrimonio ante la notaría correspondiente y de esa manera pues entrar a hacer la reclamación ante el fondo de pensiones como tal. Ante la negativa debe acudir a entrar a demandar y pues se origina una controversia en la cual van a vincular a la compañera permanente y a la señora, y finalmente el juez con un fallo va a decidir el derecho a quién le corresponde y o si este es compartido entre las dos. Compartido, y entonces ahí hacen como algo porcentual, ¿no? Sí, claro, de acuerdo al tiempo de convivencia que hayan tenido entre la una y la otra, pues entrará a definir para efectos del tema pensional. Muy bien, la señora Luisa se encuentra con nosotros ya en línea, marcó el 648-4820. Señora Luisa, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, felicitaciones por su programa. Gracias. Mi situación es la siguiente: yo coticé para pensión por el Seguro Social, luego por una cooperativa y los últimos 7 años por protección. Entonces, yo no tengo la edad, tengo 54 años, en el momento no tengo un trabajo estable, o sea, medio tiempo solamente, no me alcanza para cotizar en el fondo privado, que son 240 y algo, entonces ahí tengo alguna opción que me reciban en Colpensiones, en algo otro, pagar en algún otro lado, no sé qué podrían informarme. Muchas gracias por su atención. Gracias, doña Luisa. ¿Qué le contestamos, abogado? Bueno, doña Luisa está en un fondo privado, en el régimen de ahorro individual. Debe esperar a adquirir los 57 años para, si no reúne la semana, si no reúne el ahorro voluntario, el ahorro individual que tiene en su cuenta, solicitar la devolución de los aportes o del ahorro y de esa manera poder recuperar los dineros que ha aportado allí. Esos dineros nunca se van a perder, solo que la ley le permite reclamarlos al momento que ella quiera, los 50 años de edad, 57 años de edad para las mujeres. Y podría también adelantar la pensión anticipada, pero si tiene el ahorro necesario y las 1.150 semanas para poder reclamarlo. De otra manera, pues no podría seguir. Lo que puede también hacer es esperar a cumplir los 57 años para reclamar. Ella tiene 54 años, si está trabajando y es dependiente, debe cotizar al sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque tiene una relación contractual y de esa manera le obliga a la ley a que siga cotizando en el tema de seguridad social. Esa plata no se va a perder, los rendimientos de esos dineros cuando ella cumpla la edad, pues lo va a reclamar con la devolución del ahorro. Entonces ese es el trámite que tiene que hacer la señora Luisa en este caso. Algo que pues quería aclararle a la televidente, ella dice que no tiene para hacer los aportes en el fondo y que tal vez creería, le alcanzo a entender, ella piensa que es más barato, digamos, en el sí. Colpensiones. Sí. Entonces aclararle que no, es el porcentaje es el mismo, el 16% en el tema de pensiones, tanto en el fondo privado como en Colpensiones. Entonces, sí, ahí no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. El valor es el mismo. Lo que sí podría intentar era acudir a la EPS para diligenciar a través de una resolución que permite para las personas de ingresos bajos obtener un subsidio, tanto en la EPS como en pensiones, para que no pueda, ya que ella no carece de los recursos suficientes para poder cancelar la cotización plena. Entonces, buscar un subsidio por parte del Estado. Hay una Colombia Futura, creo que es que se llama el tema del fondo correspondiente, pero como ella estaba en un fondo privado, difícilmente podría acceder a él. Sí. Muy bien, la señora Dora se encuentra con nosotros en línea. ¿Cómo le va, Dora? Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Aló. Hola, Dora. Sí, doctor, buenas tardes. Para una preguntita. Por favor.
Doctora, como un favor, yo tengo un hermano inválido de por vida, lo recibió Prosperar en el año 95 más o menos. Sí. A cabo de que tenía 750 semanas, mandaron una carta de que ya se había acabado, creo que el subsidio ya, porque él estaba subsidiado por el gobierno. Mandaron una carta que ya quedaba por fuera. Sí. Vaya a Colpensiones, me dijeron, vaya a Colpensiones. Yo fui a Colpensiones y Colpensiones me mandó al médico laboral. El médico laboral le dio una incapacidad del 91%. Después me pusieron a dar vueltas y dijeron que no, que ya no, que porque 750 semanas no, y que mira, Prosperar qué podía hacer. No me dio ninguna respuesta. ¿Se puede hacer algo o no? Doña Dora, pero él tenía 750 semanas, sí, le califican una... por Prosperar, con Prosperar. Ok, listo, pero tiene 750 semanas. Sí, señor. ¿En qué fecha? Señor. ¿En qué fecha? ¿En qué momento? ¿Hasta qué momento cumplió las 750 semanas? La verdad, él las cumplió ya hace ratico, las cumplió hace 7 años. Bueno, tiene su historia laboral 750 sí, semanas. Sí, señor. Le hacen una valoración de la pérdida y le determinan un porcentaje del 91% de origen común, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted radicó la solicitud de la pensión con ocasión de esa pérdida de la valoración? No me la recibieron ya en Colpensiones, me dieron vuelta y me dijeron que no, que eso, si acaso le devolvieran el dinero que se había pagado, de resto no daba más nada. Como en este caso se trata de una pensión de invalidez, el requisito que exige la ley es que tenga 50 semanas con anterioridad a la fecha de estructuración de la enfermedad. Luego, si él tiene 50 semanas con anterioridad a la fecha de la estructuración, lo que debe proceder es a radicar la solicitud conjunto con el dictamen y demás requisitos que le señale Colpensiones y obtener de ellos una respuesta. Si la respuesta es negativa, la opción que le queda es acudir a la jurisdicción ordinaria laboral a demandar esa pensión de invalidez, siempre y cuando, claro está, tenga los requisitos de las 50 semanas con anterioridad a la fecha en que se estructura la enfermedad como tal. Bueno, bien importante entonces, doña Dora, para que siga las indicaciones del abogado. Tenemos un mensaje de audio que nos envían los televidentes, escuchemos la inquietud. Muy buenas tardes, mi nombre es Ervin Gómez. Tengo 51 años y 27 años de trabajo cotizados. Tengo alrededor de 1.400 semanas cotizadas a Colpensiones, pero me encuentro cesante laboralmente y ha sido difícil la consecución de trabajo. Mi pregunta es, si de aquí a los 62 años, si no cambia la ley, y yo desafortunadamente no puedo seguir cotizando por falta de trabajo, ¿tendría derecho a la pensión por lo ya cotizado, por las semanas ya cotizadas a Colpensiones, y el promedio de los últimos 10 años sería el salario mínimo del momento en que me llegara a pensionar? Muchas gracias por la inquietud. Le entendí que tiene 51 años y 1.457 semanas, abogado. Entonces, le falta, tiene uno de los requisitos, que es el tema de las semanas ya cumplido, le falta el segundo requisito, que es el primero, que es el tema de cumplir con la edad para poderse pensionar, 62 años. Una vez se quiera la edad, con esas semanas que tiene allí, como él está cesante, pues la norma no lo obliga a que tenga ningún tipo de aporte a la seguridad social. Entonces, de esa manera, con esas 1.400 serían suficientes, y cuando obviamente la persona tenga algún tipo de contratación, pues cotizar durante ese tiempo para mantener obviamente amparado sus riesgos como tal frente a una presunta a un tema de invalidez. Lo van a pensionar a los 62 años con el promedio de los últimos 10 años que cotizó el señor al momento del retiro. Sobre eso es el promedio del IBL de liquidación, el ingreso base de liquidación, lo que ordena la norma, sobre los últimos 10 años anteriores a la fecha de retiro. Una recomendación, que pida su historia laboral y la tenga, porque como le faltan años, de pronto cuando llegue a pensionarse puede ocurrir algo y le digan que no tiene las semanas completas. Sí, o de pronto lo que sucede muchas veces es que Colpensiones empieza a hacer corrección de semanas y empiezan a aumentar o empiezan a generarse diferencias en las semanas en la historia laboral, y es mejor tener como ir guardando un archivo respecto de eso. Claro. Y la otra recomendación que se le puede dar es realizar, por lo menos intentar a través de Colombia Mayor, es que se llama Colombia Mayor, es sí, que se señor. llama el fondo, intentar Ajá. un subsidio del Estado para el tema de seguir cotizando, buscar en la EPS también para las personas que no tienen ingresos de cotización, y mantener de esa manera
aunque sea cotizaciones de un año sí, un año no, un año sí, un año no, hasta adquirir el tema de la edad por aquello del riesgo de invalidez que se puede llegar a presentar. Perfecto. Está con nosotros Andrea en línea. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cuéntenos cuál es su inquietud. Hola, Andrea. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es, yo vivo con un señor hace 13 años, tengo un niño de 13 años, el señor es casado por la iglesia con la esposa, pero ellos hicieron separación de bienes por notaría, pero la señora no le ha dado el divorcio al señor. Mi pregunta es, ¿yo tendría derecho a la pensión del señor? El señor es pensionado. ¿Lleva más de 5 años usted conviviendo con él? ¿Señor? ¿Lleva más de 5 años usted conviviendo con él? Sí, llevo 13 años. 13 años, sí, entonces ya tiene uno de los requisitos, que es la convivencia, que eso es el requisito principal para efectos de que usted le reconozcan esa pensión de sobreviviente en dado caso del fallecimiento del señor, y también la señora tiene una posibilidad, toda vez que ella no se ha liquidado la sociedad conyugal. Entonces, si no está registrada la liquidación de la sociedad conyugal, ella también tendría derecho a poder pelear esa pensión ahí. Entonces, urgente acelerar ese proceso. Si no quiere... Que el señor se divorcie, que el señor haga el trámite de Dice que divorcio. la exesposa no quiere. ¿Qué hay que hacer? Ahí el Iniciarlo. señor tiene que iniciar el proceso Sí. ante los jueces, porque según el Código Civil, una de las causales es la separación de más de 2 años. Entonces, aquí ya se cumple el requisito, él puede iniciar el proceso de divorcio contencioso ante los jueces de familia, y será el juez el que decrete el divorcio, así la señora comparezca o no. ¿Qué ocurre? Para respetarle el debido proceso, se le nombra un curador que la represente, pero no es necesario que la señora dé el consentimiento. Perfecto. Eso para tener la claridad cuando pasan este tipo de situaciones que una de las dos partes no desea pues divorciarse o la buscan como de alguna manera complicar. Entonces ya ahí tienen la asesoría. Tenemos otro mensaje de audio a través de WhatsApp. Esto es lo que nos preguntan. Buenas tardes, quiero felicitarlos por su programa y quiero comentarles mi caso. Estoy cotizando en Colpensiones y estoy próxima, en enero cumpliría 65 años y cumpliría 1.280 semanas cotizadas, 1.279, pongámosle. Entonces resulta que como estoy subsidiada por el gobierno, pues para pagar eso, y ellos solo subsidian a uno hasta los 65. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Si de pronto me sacan como el sistema o qué, no sé, porque entonces no sé si de pronto, si me afiliaría de nuevo, pues, o sea, yo creo que no me reciban porque ya son 65 años, entonces, ¿qué puedo hacer? Si me pueden orientarme en el favor, y muchas gracias. Señora, a usted muchísimas gracias por la sintonía y por enviarnos su inquietud. ¿Qué le asesoramos, abogado? Bueno, está a 20 semanas ya de cumplir con su requisito. Ya tiene la edad y le faltan 20 semanas. 20 semanas serán aproximadamente 4 por 5, 25 meses aproximadamente le falta a la señora. Lo que quiere decir que si ya no le dan el subsidio, pues tendría que obligatoriamente cotizar como independiente. Sí, le tocaría cotizar como independiente. Si la norma lo trae y especifica que el subsidio va hasta un límite de edad, ya por ley no le van a ordenar de pronto que le ampare este subsidio. A no ser pues que también la persona intentara una tutela frente a este caso, al encontrarse en una situación de pronto de debilidad manifiesta o que esté en una situación pues de escasez de recursos, y de esa manera pues intentarlo por esa vía, obtener la pensión, el subsidio pues del correspondiente Colombia Mayor, o de la entidad que le esté generando este subsidio. Sí, porque es que son 20 semanas lo que le falta. Le falta muy poco. Y 65 años, o 65 sea, años. Ya cumplió la edad. O sea, hace más de 7 años que ella por edad está pasada. Debería estar ya pensionada. Debería estar pensionada, sí. Probablemente empezó a cotizar muy tarde y mire, va en 65 años y todavía le faltan 20 para completar el tiempo. Sí. Bueno, me estaban preguntando, abogada, con respecto al tema de los bienes del caso anterior, si solamente tiene derecho a la pensión o también podría tener derecho a los bienes de esta persona, pero como no se han divorciado, ahí cómo sería esa repartición de bienes. La exesposa todavía por ley sigue siendo la esposa, pero lleva 13 años con la nueva pareja, entonces ahí en ese caso los bienes, ¿cómo se afectan?
Bueno, lo que pasa acá es que ellos tienen pues lo que se llama una unión marital de hecho, pero como uno de ellos, o sea, el señor está casado, tiene un impedimento. Entonces puede surgir la unión marital de hecho, pero no va a surgir la sociedad patrimonial de hecho, que es la que le daría a ella derechos sobre los bienes. Aunque ella dice que el señor parece que liquidó la sociedad conyugal, él continúa casado, hay un vínculo vigente, entonces eso le podría complicar a ella la situación. Lo ideal es que el señor, como yo le decía, inicie el proceso de divorcio, contrata un abogado, esto no es realmente muy costoso, y contrata a un abogado y que hagan el proceso de divorcio contencioso para que ella no tenga ningún problema en el momento en que el señor fallezca. Muy bien, vamos con más inquietudes y preguntas que nos envían a través de WhatsApp. Hoy, recuerden, estamos hablando del tema de pensiones y seguridad social. Aprovechen al invitado del día de hoy para que puedan hacer sus preguntas. Dice lo siguiente: muy buenas tardes. Mi nombre es Cruz de Lina Jaime Sierra. Para exponer mi caso, tengo 66 años, tengo 941 semanas cotizadas en Colpensiones. Me gustaría saber, abogado, a dónde debo dirigirme para retirar esas semanas. ¿Y qué valor tienen esas semanas? Muchas gracias. No, él tiene ya un historial laboral y un expediente administrativo, y de acuerdo a lo que tenga ahí, la persona puede entrar a reclamar, ya porque ya tiene 60 y ¿cuántos años? 66. 66 años, ya tiene, a los 62 ya puede solicitar la devolución, o en este caso, como están Colpensiones, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, y le devuelven esa plata, pero esa plata la devuelven es indexada. Todos los aportes que tiene allí se le devuelven de manera indexada hasta el momento de la reclamación. Entonces, él pasa la reclamación, no le podría decir cuánto porque es de acuerdo a los aportes que él tenga allá y a la operación que maneja directamente el fondo de pensiones, Colpensiones en este caso, que le entra a hacer la correspondiente operación aritmética de calcularle cuánto es la plata que él tiene allá desde el momento en que empezó a cotizar su primera cotización hasta el último día en que él va a hacer el retiro de las mismas. Pero la indemnización sustitutiva para la vejez, lo que hace la plata es indexarla, es decir, ponerla a valor presente para que la persona la reclame, es acudir al fondo como tal para poder reclamarla. Perfecto. Tenemos al señor Sergio en línea. Sergio, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buena tarde. Una preguntita. Mi mamá ya es pensionada hace 7 años. Ella se pasó de las semanas pensionadas, póngale 100 semanas. Un ejemplo, 100 semanas más se pasó de pensión, pero nunca ha hecho el retroactivo. ¿Todavía se puede hacer? ¿La mamá se pasó de pensión qué? Se pasó 100 semanas. La señora tenía 100 semanas de más. De más. Entonces, que si hay algún retroactivo o simplemente no pasa nada. No pasa nada, ya se quedan ahí. Las 100 semanas le ayudan a incrementar el tema del porcentaje correspondiente, ¿sí? Que tuvo que haber sido tenido en cuenta al momento de la liquidación. Entonces, sí, pero no es que sobre pero no es semanas que la van a devolver ni sí, nada. Ni si es le que paguen le más ni nada. No, eso sí no. O sea, la recomendación, quienes ya cumplieron las semanas, ¿cuál sería, abogado? En este caso, no han cumplido la edad, pero ya cumplieron las semanas. Si tienen los recursos, obviamente seguir cotizando para que aumente el porcentaje del ingreso base de liquidación. Si la persona tiene cómo seguir cotizando, pues lo debe hacer, porque por cada 50 semanas le va a subir 1.5%, entonces lo que 0.5%. Entonces la persona debe tratar de lograr seguir cotizando hasta lo más número de semanas que pueda, ojalá hasta las 1.800, para que pueda llegar a alcanzar, inclusive a salir con el 80% del ingreso base de liquidación, es decir, de lo calculado en los últimos 10 años. 1.800 para que alcance hasta el 80%. Hasta el 80%, que es lo que ordena la norma. Perfecto. Tenemos más mensajes de WhatsApp. Dice: muy buenas tardes, saludos y gracias al canal y a los abogados. Mi consulta es: tengo 57 años y 800 semanas cotizadas. Trabajé conduciendo vehículos de servicio público de familia durante 12 años aproximadamente, entre 1980 y 1992. Sin embargo, en ese tiempo no me hicieron aportes a ningún fondo de pensiones. Mis familiares tienen la disposición de realizar los aportes que sean necesarios al fondo Colpensiones, en mi caso, que es Colpensiones, para subsanar la falta de pago oportuno. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, esta sí no la habían hecho. ¿Se puede subsanar esa falta de semanas? Yo digo, tengo, acá él dice que tiene 800. ¿Él puede subsanar las que le faltan? Primero lo que hay que verificar es que la persona hubiera estado afiliada en ese tiempo, porque si está afiliada, pues lo que debe hacer es proceder a pagar esas semanas, pero lo va a pagar con intereses.
Entonces pedir la actualización de cuánto es lo que va a pagar desde 1980 hasta el 2012, ¿dos? Hasta 1992. Son los 12 años. Son cerca de 12 años que estuvo vinculado, pero eso le va a salir un jurgo de plata porque la liquidación de esos intereses moratorios al día de hoy, pues obviamente le va a incrementar muchísimo el tema de la pensión. O sea, la pregunta Pero es... parece que es hombre, ¿no? Parece que es hombre. Sí. Sí, todavía no tiene el derecho. Tiene 57 le años. faltan todavía... 57. Puede seguir cotizando. Puede seguir cotizando, pero no le alcanzaría, ¿No así alcanzaría? siguiera cotizando, porque tiene 57, le faltarían 5 años aproximadamente para pensionarse. Pero entonces ya no tendría que pagar 12 años para completar. No, entonces podríamos hacer una cuenta acá. A eso le iba a preguntar. Sí. Saldría más caro pagar los 12 años correspondientes que... Claro que sí. ¿Sí se resulta más caro? Total, porque es que usted va a liquidar el valor del ingreso y le va a calcular un interés moratorio desde 1980 hasta el 2019. O sea, son... Eso es altísimo. Claro. Va a ser más rentable para el fondo, obviamente, recibir los intereses moratorios que el valor de la cotización. Es mucho mejor negocio. Pero entonces la persona tiene 57, le faltan 5 años para pensionarse, tiene 800. El año pensional son aproximadamente 52.4 semanas, lo que quiere decir que haría alrededor de 250 semanas siendo juicioso y sin parar, completaría las 1000. Entonces tendría que buscar a ver si la diferencia de las 200 semanas anteriores, que equivalen más o menos a 5 por 4, 2 años, a 5 por 4, 4 años hacia atrás, para que cotice, para poder hacer ese... ¿Y para salir con una pensión de cuánto más o menos? No, eso depende del aporte que él tenga. Si él lo tenía por el mínimo... Claro. Permítame un momento, vamos a enviar una información importante a esta hora de la tarde aquí en Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho, tenemos llamada a esta hora de Stephanie. Stephanie, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos. Mi pregunta es, yo conviví con el papá de mi hijo 8 años. ¿Sí? Resulta que me separé hace exactamente a 2 años y pues él tiene unos bienes, pero entonces necesito saber si me corresponde a mí algo sobre lo que nosotros vivimos. ¿Ustedes legalizaron su matrimonio o estaban conviviendo? Unión libre. Unión libre. Bueno, hace dos años entonces ya no están conviviendo, ella quiere saber si tiene o no tiene derecho a estos bienes. Bueno, el tema es que ya... Duraron 8 años, ¿no? 8 años en convivencia y hace 2 se separaron. Se separaron. El tema es que ya legalmente ella dejó vencer el plazo, el término que establece la ley para poder configurar la unión marital de hecho y como consecuencia de esto configurar la sociedad patrimonial. La ley ha establecido el término de 1 año contado a partir de la separación. Entonces, si ella ya lleva 2 años separado, pues ya es probable que haya perdido la oportunidad de hacerlo de manera legal. Lo otro, pues, es tratar de conciliar con su excompañero. Eso no va a pasar. Infortunadamente, a veces las mujeres dejamos vencer estos términos. El término es muy corto, es de 1 año y si no actuamos en derecho prontamente, pues nos quedamos sin nada. Bueno, doctora, quiero hacerle un apunte sobre el particular. Si bien es cierto sobre el tema del reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho, existe un término para reconocerla, no existe el mismo término para la declaratoria de la unión marital de hecho. Sí. Es decir, no con fines económicos, pero sí se puede declarar esa unión marital de hecho. Entonces, eso le puede llegar a garantizar en el futuro que la persona pueda llegar a reclamar algo sobre los bienes. Sí. Entrar a la masa sucesoral del causante, por ejemplo, del excompañero. Sí. Entonces, sí podría intentarlo, pero respecto de la unión marital de hecho, más no con efectos patrimoniales. Es decir, que se declara la existencia de una unión entre Pedro y Marta, pero los efectos patrimoniales de la misma no. Pero finalmente lo que ella quiere saber es sobre eso, o sea, que no sirve de nada si la parte patrimonial no se va a ver afectada. No, pero sí le serviría a futuro. ¿Por qué? Porque a futuro, si el señor fallece primero que ella podría con esa declaración entrar a la masa sucesoral. Ahorita no podría, porque solamente podría hacerlo si le reconocen la sociedad, si el juez declara la sociedad patrimonial, pero no pierde nada con tener su sentencia de reconocimiento de la unión marital de hecho y puede que en un futuro no sabemos qué ocurra y ella tendrá, digamos, como un arma en la mano para pelear algo.
Muy bien. Tenemos otro mensaje de WhatsApp, nos envían mensaje de audio. Escuchemos lo que nos preguntan. Buenas tardes, habla Eli Ortiz, felicitamos por ese programa. Mi pregunta ahí para el doctor es, yo tengo 54 años, estoy en protección, pagando la pensión. ¿Será que a mi edad ya me puedo pasar a Colpensiones? Nunca he hecho cambio de protección a ningún fondo, sino ¿será que puedo pasarme a Colpensiones? Buenas tardes, siempre ha estado en el en mensaje protección. de audio, abogado. Ya. Tenemos un mensaje de audio. 54 años, siempre ha estado en Colpensiones y siempre quiere pasarse siempre ha estado en protección. En protección, perdón, y quiere pasarse a Colpensiones. Si puede pasarse a Colpensiones. La pregunta es si él en algún momento de su historia laboral estuvo cotizando en el fondo público, es decir, el Instituto de Seguros Sociales, él podría demandar al día de hoy la nulidad de ese traslado porque no le dieron la información veraz, concreta y oportuna respecto de cómo podría llegar a ser pensionado en ese fondo y de esa manera obtener la nulidad de ese traslado y devolverse todos los ahorros que tenga, el bono pensional y demás, al fondo público y de esa manera pensionarse allí. Si toda la vida ha cotizado y ha estado en el fondo privado, pues deberá permanecer allí hasta que adquiera los tiempos de ley para poder pensionarse, en este caso 62 años y 1.150 semanas, además de lo que tenga ahorrado allí para poder adquirir su derecho. Abogado, una pregunta que me surge. Si el señor ha estado toda la vida en protección, sí, pero si le faltaran 10 años, ¿podría cambiarse a Colpensiones? Sí, claro que sí, porque es que ese es el tema de la doble... No se trata de devolverse. No, devolverse no. Sino cambiarse. Es que lo que ha querido el gobierno nacional, lo que ha querido el sistema financiero es que la persona cuando le falten 10 años para obtener su derecho a la pensión, bien sea hombres o mujeres, adquieran la asesoría correspondiente para determinar si me quedo en este fondo, así la información que me den allí no me lleve a mí a calcular que mi pensión va a ser mejor, pero por lealtad con el usuario, la información sea suficiente para decir no me sirve ni me conviene estar acá, me traslado al fondo público. Es el tema de la doble asesoría, que me deben decir con cuánto quedo pensionado en el fondo privado y con cuánto quedo pensionado en Colpensiones. Pero eso lo tengo que hacer, ojo televidentes, 10 años antes. 10 años antes, o sea, sí, incluso 11 debo empezar a hacer esas Debo empezar vueltas. a hacer la reclamación. Hoy día existe una circular de la Superintendencia Financiera que obliga a los fondos privados y a Colpensiones a realizar el sistema de la doble asesoría. Con el fin de determinar en cuál fondo me es más conveniente a mí quedarme. Es ya obligatorio y de ley, por eso las personas deben acudir al fondo y solicitarlo. Ellos están en la obligación de brindarle esta asesoría y si no lo hacen, pues debe acudir inclusive, así sea una tutela para garantizarlo o una queja ante la superintendencia para que la persona salga bien pensionada. Nos preguntan si, aunque ya hayan pasado los 10 años, yo puedo cambiarme. Ahí lo que ya debo hacer es la acción de nulidad de traslado. Lo que ha venido cogiendo mucha fuerza y que ha salido también últimamente por diferentes medios de comunicación es que el único escenario es la demanda express de traslado de nulidad del traslado. El 85%, según un estudio que hicieron, de estas demandas se ganan. Sin embargo, inclusive los abogados asesores de las empresas, de las entidades, de los fondos privados, señalan inclusive que se pierden el 100%, es decir, casi que el 100% es efectivo porque los fondos privados no le brindaron la asesoría correspondiente. Hay muchas personas que me han llegado a la oficina y me han comentado, no, es que llegaban ese montón de mujeres bonitas a las oficinas con minifaldas, les llevaban lapiceros, les llevaban agendas y convencían a la persona de que se trasladara, pero en realidad no le estaban brindando una información oportuna y clara. Era un tema comercial, era un no tema informativo. Más comercial. Inclusive tengo conocimiento, yo no sé hasta dónde y cómo lo hacían, de que las mismas empresas le daban un beneficio al empleado para que se trasladara al fondo privado. Entonces entró este sistema
a pasar por encima de la ley y a pasar por encima del usuario. Afortunadamente tenemos un estatuto del consumidor y del usuario que a través del mismo, la misma Corte Suprema de Justicia ha dicho, mire, hay que proteger al afiliado, hay que proteger a la persona que se encuentra en ese estado de vulneración, porque abusaron de la posición dominante, lo trasladaron y lo llevaron allí y la persona va a resultar perjudicada. Tenemos llamada en línea, señor Jorge González. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Amigo John, muy buenas tardes y saludo cordial. Y mi pregunta para los dos personajes del derecho es la siguiente. En la actualidad tengo 70 años, fui pensionado muy joven, gracias a Dios, a los 50 años por un problema de neuritis óptica, en la cual me enviaron a Bogotá. Yo toda la vida pagué seguro independiente al Seguro Social y me enviaron a Bogotá y me dieron una invalidez 79.0.25. Mi pregunta es la siguiente. Desde esa época he venido con un salario mínimo, que en la actualidad ustedes saben perfectamente que nadie vive con un salario mínimo, sí, porque yo pues afortunadamente fui un profesional de asesor comercial en venta de vehículos a nivel nacional. Y hoy por hoy tengo que someterme a un salario mínimo en Colombia que verdaderamente no alcanza absolutamente para nada. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo derecho a una remuneración por mi pensión un poquito más altica o seguiré toda la vida con el salario mínimo en Colombia. Agradeciéndole a su respuesta, muchísimas gracias y muchos éxitos. Don Jorge, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. ¿Qué le decimos a don Jorge? Don Jorge, muy buena la pregunta. Hay que aclarar que si pues el aporte, el ingreso base de liquidación que tenía la persona y el cálculo que se hace no supera el salario mínimo, pues yo no puedo llegar a obtener un ingreso superior, porque entonces el sistema se estaría perjudicando. Entonces, en ese sentido, si el ingreso que yo tengo de cotización no es superior al salario mínimo, pues siempre va a ser el salario mínimo. Pero si hay algunos factores salariales que inciden o que no fueron tenidos en cuenta para efectos de la liquidación de mi pensión, pues yo puedo pedir lo que llamo una reliquidación de la pensión frente a factores salariales que no fueron incluidos allí. Esto, obviamente, en materia, por ejemplo, el Consejo de Estado ha señalado que estos factores salariales, para que sean incluidos y sea reliquidada la pensión, deben haber cotizado al sistema de seguridad y salud, ¿sí? Si no, de salud y pensiones. Si no cotizó al sistema de seguridad integral social, la persona no puede obtener la reliquidación de la pensión. Entonces, habría que revisar si la persona tiene unos ingresos superiores y de esa manera solicitar la reliquidación de la pensión, pero obviamente frente a un ingreso superior al salario mínimo para el momento en que sucedieron los hechos. Abogado, ¿y si la pensión que él tiene es de origen laboral, podría intentar la pensión por vejez? Sí, la respuesta es sí, claro, son compatibles, es decir, como el origen es laboral, la persona puede seguir cotizando en el tema de vejez y poder alcanzar el número de semanas y la edad para llegar a pensionarse. Para mí sí son compatibles. Bueno, esa sería la forma entonces de incrementar esa sería la forma, sí. Lo que pasa, de la doble pensión. Sí, pero lo que pasa es que cogen muchas veces a la persona y la asesoran también mal y le dicen a la persona, no venga y reclama lo que usted tiene acá de una vez. Entonces la persona, como le va a llegar platica, pero no hace un buen cálculo, ni de pronto le dan una buena asesoría, entonces la persona procede a retirar esos dineros y en realidad pues debe esperarse para si va a seguir cotizando y adquiere nuevamente la pensión de vejez, perdón. Sí, porque es que hay que aclararle a los televidentes que la pensión de invalidez, cuando es de origen laboral, la paga la ARL. Entonces, lo que él tenga está ahí, ¿cierto? Y o se lo pueden devolver o puede acceder a la pensión de vejez si completa las semanas y todo. Sí, la fuente de financiación son diferentes. En el sistema de seguridad social viene por la EPS, viene por la ARL y viene por el fondo de pensiones. En este caso, como el origen es eminentemente laboral y ya está definido así, pues por esa fuente es donde va a salir el pago de esa persona, de la prestación económica. Y en el caso de la vejez, de origen común, va a salir por la prestación económica correspondiente. Es decir, son compatibles porque no está saliendo del mismo bolsillo, por decirlo así. Hasta ahora son compatibles. Hay que ponerse pilas con ese tema porque parece que no sé qué pasaría con el plan de desarrollo que buscaba que no fueran compatibles. Se le informa que el Congreso no está trabajando y estaban pendientes de los partidos de la Copa América, ¿no? Afortunadamente. Entonces hay cosas más importantes para ellos, seguramente. No, pero para algunas cosas sí es mejor que no trabajen. Bueno.
Tenemos otro mensaje de WhatsApp. Escuchemos lo que nos preguntan los televidentes. Muy buenas tardes. Es que yo tengo una duda respecto a la mesada 14 de los pensionados. A ver si es tan amable ustedes me pueden colaborar y me aclaran la duda. Yo me pensioné, pasé los documentos en el año 2015. Entonces quería saber si tengo derecho a esa mesada o en su defecto no hay nada que hacer o tengo la posibilidad de pasar un derecho. ¿Ustedes me colaboran en eso? ¿Me hacen el favor? Bueno, mi señora, muchas gracias. ¿Qué es esto de la mesada 14? La mesada 14 en Colombia era como un beneficio que se le daba al pensionado porque como se entiende que la persona deja de recibir sus ingresos como trabajador o como empleado, entonces era, por decirlo así, un beneficio para que la persona también obtuviera esa mesada adicional. Hoy día pues desapareció el acto legislativo 01, la saca del ordenamiento jurídico y no existe la mesada 14 en nuestro sistema pensional en Colombia. Creo que fue hasta el año 2011, hasta el año que... con el acto legislativo sí, que es del año 2011. Sí, exacto, señor. entonces las personas que alcanzaron hasta el 2011 tenían mesada 14. Tenían su mesada 14, Del 2011 en adelante ya no hay mesada 14. Es un tema de financiación que ellos siempre han alegado, que está en desequilibrio el sistema, entonces que si está grave el sistema, ¿cómo vamos a aumentar la carga pensional? Entonces hacen unos cálculos y determinan que esa pensión, que ese beneficio, esa mesada 14, pues está causando en sus cálculos un perjuicio y que va a desequilibrar el sistema. Perfecto. Estamos con la señora Esther en línea. Hola Esther, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos. Por el programa. Gracias, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo hace 11 años que convivo con un señor pensionado de la policía. Sí. Él tiene una propiedad, pero es que tiene su esposa y es separado. Y él tiene una casa en Bogotá y supuestamente le dejó esa casa a ella, pero aquí en Villavicencio convivo con él en una casa a nombre de él y él también tiene un lote. Entonces, Dios no quiera, él tiene 70 años, Dios no quiera, ni la Virgen, él me llega a faltar la pensión y la casa en la que convivimos, que está a nombre de él y el lote aquí en Villavicencio, ¿la señora también tiene derecho a compartir esas propiedades? Le vuelvo a hacer la misma pregunta que le hacemos a todos estos casos. ¿Él se separó ya legalmente de su anterior matrimonio? No, señor. O sea, todavía aparece en papeles que son esposos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, abogada, la recomendación para la señora y si se tiene o no que preocupar. Pues la respuesta es que mientras el vínculo que tiene el señor con la anterior esposa no se disuelva, la señora tiene derecho a los bienes del señor y a la pensión del señor. A todos los bienes, ¿no? Los actuales también. A todos los bienes, claro, sí, tiene derecho. La pensión, pues ya se ha establecido que puede ser compartida, ¿cierto? Ya la pensión se ha establecido que puede ser compartida. Entonces, la señora, pues yo le sugiero que le diga a su compañero que disuelva ese vínculo. No tiene que hacer un trámite, sino de ir al juzgado, conseguir un abogado e iniciar el divorcio contencioso. Es mejor que disuelvan ese vínculo para que cuando él llegue a fallecer, Dios no lo quiera, como dice la señora, que él le llegue a faltar, porque ahí la señora tendría derecho a reclamar. O sea, si llegan a faltar, está la responsabilidad sobre el anterior matrimonio, que entra a reclamar sobre el patrimonio actual del señor, y la actual pareja del señor, que es doña Esther, que nos estaba llamando, ambas tendrían derechos sobre ese patrimonio. Sí y no. Bueno, expliquémosle cómo así que sí y no. Bueno, es que este tema ya lo hemos explicado. La señora, la esposa, la que se casó, tiene un derecho real que surgió en el momento en que la señora se casó, ¿cierto? Por sociedad como tal. Por sociedad conyugal. La señora lo tiene ahí. Hasta que esa sociedad no se rompa con el divorcio o no se liquide, el derecho de la señora está intacto. Todos los bienes correspondientes tiene un porcentaje al que le va a corresponder de esa sociedad. De esa sociedad, sin hacer nada. Ok. ¿Qué tendría que hacer esta señora? En el momento en que el señor llegue a fallecer, la señora tendría que declarar la unión marital de hecho para poder acceder a los bienes del señor. ¿Por qué?
¿Por qué de esa manera? Porque no podría configurar la sociedad patrimonial porque el señor tiene un impedimento. Ok. Porque tiene un vínculo vigente. ¿Y ¿sí? lo tiene que hacer ahora o después? Pues lo puede hacer ahora, pero es que ahorita no hay nada que liquidar ni que repartir. Bueno, complicada la situación, mejor solucionar la disolución de lo que es la sociedad conyugal anterior. Es mejor divorciarse y hacer y que quede una vez liquidado todo para que no haya ningún tipo de inconveniente, porque la señora sí tiene derecho, pero no es tan fácil reclamar ese derecho. El requisito de las uniones libres posteriores a un matrimonio es sepárese primero y luego nos vamos a vivir. Es mejor. ¿Sí? Es mejor. Bueno. Aunque así no lo hacen, la costumbre no es esa. En el tema pensional, la señora tenía su derecho. Sí, la señora tiene. Por la convivencia que lleva de más de 11 años. Compartido con la esposa. Compartido con la esposa. En ese caso, pues como tiene ya el requisito de la convivencia, pues tendría derecho, según el artículo 47 sí. De la ley 100, a obtener ese beneficio de la pensión de sobreviviente. Una pregunta rápida por WhatsApp. Tengo 55 años, estoy afiliado por Venir, tengo 470 semanas cotizadas. Ya no me pensiono. Mi pregunta es, ¿será que puedo retirar esos aportes? Sí, pero cuando tenga 62 años y es hombre. Perfecto. Señora Delfina, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Muy buenas tardes, muchas gracias, para felicitarlos a todos ustedes por ese excelente programa. Gracias. Bueno, mi pregunta o mi inquietud es, pues yo siempre veo el programa, pues, sí. Pero tengo esta inquietud en el caso mío personal. Bueno, yo trabajé toda la vida y siempre me pensionaban, me afiliaban en las empresas. Mi pregunta es, yo a los 36 años sufrí una enfermedad degenerativa, artritis, y a mí me pensionaron los 46 años. Entonces, digamos, hace 15 años estoy recibiendo, gracias a Dios, la pensión, pero entonces yo he oído decir de lo de la otra pensión de invalidez. ¿Será que se puede hacer algo o ya no? Esa es como mi inquietud y de todas formas muchísimas gracias. Dios les bendiga siempre. Amén, Delfina, muchas gracias. La señora Delfina ya tiene una pensión de invalidez de origen común. En este caso, pues lo que nosotros hablamos es cuando la persona tiene una invalidez, pero que el origen laboral es de origen totalmente diferente al común, es decir, laboral, con ocasión de su actividad laboral, valga la redundancia, y en ese sentido, en ese sí puede pedir tanto la pensión de invalidez como la pensión de vejez, pero del mismo origen no pueden salir las dos pensiones, es decir, no puede ser declarada inválida por origen común y la pensión de vejez, no son compatibles las dos. En este caso, por una respondería Colpensiones, dado caso de que fuera el fondo privado, y por la otra la ARL correspondiente. Eso es lo que hay que tener presente, que es lo que la gente no entiende y dice, no, pues es que yo sufrí una discapacidad, pero ¿fue por trabajo o no? No fue por trabajo, fue por... No, entonces... Además que se entiende si la persona pues está inválida, pues no puede... seguir cotizando. No va a seguir cotizando, pero... Sin embargo, frente a esto ha habido un avance en materia administrativa. El Ministerio de Trabajo ha sacado por ahí varios conceptos donde permite, obviamente, que la persona aún esté en estado de invalidez pueda seguir cotizando en el tema de pensión para garantizar, pues obviamente, la contingencia que pueda llegar a presentar a futuro. Entonces, en ese caso sí ha habido un avance porque la persona puede que quede con una incapacidad, pero no está ello para que la persona pueda seguir cotizando frente a algún tipo de contrato o algún tipo de dependencia económica que ella vaya a generar. Entonces, en ese momento sí ha habido un avance para que la persona pueda seguir cotizando. Dice, buenas tardes, una amiga tenía una relación con un señor que duró casi 20 años. Él se casó con otra señora, no duró mucho tiempo casado, se separó. Él, ante Colpensiones, la retiró a ella. Él falleció. Mi amiga puede reclamar algo de esta pensión por el tiempo que convivió con él, que fue hasta que el día que él murió, así no figurara en Colpensiones. Muchas gracias. Muy bueno lo que dice en la parte de que fue hasta el último momento en que él falleció. Si demuestra los 5 años con anterioridad al fallecimiento de él, en ese término de 5 años la convivencia, el compañerismo bajo el mismo techo, la ayuda y el socorro la ayuda mutuo. y el socorro mutuo de ellos en ese periodo, obviamente tendría derecho a solicitarla. El fondo privado o Colpensiones le va a decir que no, y la instancia que le queda es demandar ante la jurisdicción ordinaria laboral para obtener el beneficio o la pensión o el derecho que va a estar reclamando. Que esas también son casi unas demandas que casi siempre se ganan. Sí, hay que acreditar obviamente los requisitos. No es necesario, es algo muy importante
para explicarle acá a los televidentes. No es necesario que la persona tenga la declaración de la unión patrimonial o la declaratoria por vía judicial o por vía de notaría. Es decir, no, para la pensión no. Para la pensión no interesa. Sí. Lo que interesa acá es la convivencia y que esté demostrada. Entonces yo me traigo unos testigos, unos vecinos que me acrediten que efectivamente ellos convivieron allí y ellos hacían pues la vida marital como tal. Muy bien. Tenemos en línea al señor Gabriel. Gabriel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Gracias. Mire, es para una cosita. Tengo una inquietud para que me resuelvan los doctores. Yo tengo 60 años ya cumplidos. Sí. Y yo llevo cotizando 2.300 semanas. ¿Yo qué puedo hacer en ese caso? Porque estoy pasado de semanas, ¿cierto? Está sobrado en semanas. ¿En dónde está cotizando, Gabriel? ¿Cómo? ¿En dónde está cotizando? ¿Dónde qué? ¿Dónde está cotizando? Estoy cotizando en Colpensión. Bueno, en Colpensiones toca esperar hasta los 62 años, Gabriel, para adquirir la pensión. La recomendación que le haría es, está 2 años, es esperar a cumplir la edad para poder solicitar la pensión. ¿Que siga pagando la pensión? No, pues si la persona está generando ingresos... Usted dijo a las 1.800. Sí, hasta las 1.800, sí. Ya no es necesario. Pero si tiene obviamente un vínculo, por ley le obliga a seguir cotizando. Si mantiene un vínculo de trabajo o de contratista con alguna entidad, tiene que seguir cotizando. Hay una obligatoriedad. Hasta que él no adquiera los 62 años, la ley no le exime de esa responsabilidad y de esa obligación. Entonces, adquiriendo los 62 años, la persona ya puede entrar a pensionarse. Tiene un número de semanas que le excede y le va a sobrar. Entonces, en ese sentido, pues la persona ya va a quedar con un porcentaje del 80%, va a quedar bien pensionado, y si no tiene ningún tipo de relación contractual, pues lo que debe hacer es dejar de cotizar ya y esperar a que quiera la edad para poder pensionarse. Muy bien, otra pregunta antes de ir a la pausa. Dice, una persona soltera que no tenga parejas, tampoco hijos, esté pensionada de Colpensiones, ¿podría poner como beneficiaria a una tía de 94 años con quien ha vivido toda la vida y es soltera? Muchas gracias. Ella no sería la beneficiaria. Los beneficiarios son los que establece el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y en este caso no llega hasta los tíos. Así dependan económicamente, no. Sí ha habido un avance en materia de jurisprudencia con respecto a los hijos de crianza. Sobre ese particular sí se ha extendido por vía jurisprudencial y ha permitido que, aunque no esté establecido en la ley, se le reconozca a los hijos de crianza, que es aquellos que los abuelos muchas veces sacan adelante en sus viviendas, en sus casas, y de esa manera se le reconozca a los hijos de crianza ese beneficio. Tenemos a don Rodrigo en línea antes de ir a la pausa comercial. Don Rodrigo, su inquietud, muy buenas tardes. Mi doctor, muy buenas tardes, agradecido por poder participar en el programa. Una consultica, es tan amable. Sí, señor. Resulta que yo estoy en uso de buen retiro de la Policía Nacional, pero yo tengo una incapacidad del 64%. Entonces, estoy retirado, pero por haber cumplido el tiempo. Por tiempo yo pasé la solicitud de retiro, pero entonces como tengo esa merma laboral, junta médica hecha en la misma policía, entonces yo quería saber si puedo acceder mejor a una pensión por invalidez y no por tiempo. Bueno, muchísimas gracias por su inquietud. Espéreme un momento, hacemos una pequeña pausa y ya la respuesta aquí en Actúen Derecho. Continuamos en Actúen Derecho. ¿Qué le decimos al policía en buen uso de retiro? Bueno, ellos tienen un régimen especial, el cual habría que revisar si le permite con ese porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral entrar a pensionarse por invalidez, renunciar a la pensión por retiro que él tiene allí y de esa manera pues adquirir una pensión más beneficiosa para él con el porcentaje correspondiente. Abogados, muchas gracias por haber estado participando con nosotros. A ustedes, por supuesto, por la sintonía. Los invitamos a que se queden con la buena programación del Canal TRO. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.